Vamos a empezar con un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Habíamos empezado a ver lo que era la estática. ¿Sí? La estática sabemos que estudia las fuerzas en equilibrio. ¿Sí? Esto es una E. ¿Sí? Ahora veamos qué es esto. Una fuerza. ¿Sí? Entonces, todos los cuerpos y en general toda la materia que nos rodea, ¿sí? Va a interactuar entre sí mediante acciones denominadas fuerzas. ¿Sí? Entonces, una fuerza, de una manera muy simple, ¿sí? Es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Y una fuerza, ¿sí? O sea, mejor dicho, todas las fuerzas que existen tienen algunas características. Primero, son interacciones entre dos o más cuerpos. Después, otro punto, actúan, ¿sí? En pares, siempre. ¿Sí? El ejemplo es el clásico ejemplo que les doy, es si yo hago fuerza contra una pared para empujarla, la pared también va a empujar mi mano con la misma intensidad. Después, producen efectos sobre los cuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, si una pelota está detenida y yo la pateo, la pongo en movimiento. Y si yo analizo el momento en que impacto contra la pelota con el pie, esta se deforma y después vuelve a su forma original. ¿Sí? Si viene la pelota rodando y yo me paro delante, la freno. Entonces produce distintos efectos sobre los cuerpos. Y la última característica, entregan o extraen energía de un cuerpo, obviamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para correr un objeto pesado uno tiene que hacer fuerza, y para hacer fuerza uno gasta o consume cierta energía. ¿Sí? Entonces, las fuerzas, como puse arriba, la fuerza yo la puedo representar con una F mayúscula, ¿sí? Y sus unidades son, las unidades son los kilogramos fuerza, los gramos fuerza, que también puedo poner así, con una flechita arriba, el newton, que es una N, esto es de newton, la dina, que es otra unidad de fuerza, y después tenemos las equivalencias, ¿sí? Por ejemplo, un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Un newton equivalen a 10 a la 5 dina. Y obviamente un kilogramo fuerza son 1000 gramos fuerza. Ahora, cuando nosotros hablamos de fuerza, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a hacer un dibujito. Vamos a representar, y como vemos, las fuerzas se representan mediante un vector. Eso recuérdenlo. Y el vector es un segmento de recta orientado en donde vamos a tener, por un lado, la dirección. Por otro lado, vamos a tener el sentido, y la longitud de la flecha es la intensidad del vector. ¿Sí? Entonces, las fuerzas yo las voy a representar mediante un vector. Vamos a ver que se agrega algo más, que es el punto de aplicación, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un vector que tiene una intensidad de 10 newton, y tengo otro vector que tiene una intensidad de 5 newton. ¿Sí? Los dos, en este caso, tienen la misma dirección y sentido, pero, entonces gráficamente, la intensidad gráficamente se representa, mejor dicho, por la longitud de la flecha. Entonces, en este caso, si esta es F1 y esta es F2, lo que yo sé es que F1 es distinta a F2. Por otro lado, tenemos la dirección de un vector. La dirección indica la orientación o posición. ¿Sí? Esto lo que va a indica la posición respecto de un eje. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hacer un vector así, puedo hacer acá un vector F1 y acá F2.
por más que este tenga 10 newton y este también tenga 10 newton, F1 es distinto a F2 porque tienen distinta dirección. ¿Sí? Y también puede ser de que tengan distinto sentido. Se define por el punto donde se aplica la fuerza, pero para nosotros tenemos que pensar en el sentido, es decir, hacia dónde apunta la flechita. Por ejemplo, si yo tengo un vector acá que va hacia allá, F1 y vale 10 newton, y tengo otro vector que va hacia el otro lado, F2 que vale 10 newton, estos vectores, F1 es distinto a F2, porque tienen distinto sentido. ¿Sí? Solamente para que sea F1, para que una fuerza sea igual a otra, ¿sí? Tiene que tener, para que pase esto, sentido, dirección, ¿sí? Sentido, dirección y módulo tienen que ser iguales. Los tres tienen que ser iguales, para que sean iguales. Y después, recuerden que representar una fuerza tenemos que usar una escala. ¿Sí? La escala es lo que me va a permitir relacionar la intensidad de la fuerza con la longitud del vector. ¿Sí? La escala es lo que permite relacionar la intensidad de una fuerza con la longitud del vector, que lo voy a poner así. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Si yo tengo que representar horizontalmente una fuerza de 60 newton hacia, para representar el vector que me piden de 60 newton, utilizo una escala de 1 centímetro equivale a 20 newton. Al plantear la ecuación me va a quedar un vector de 3 centímetros. Y ahí represento un vector teniendo en cuenta la escala. Entonces, también recuerden que en física, ¿sí?, podemos distinguir dos tipos de magnitudes. Y recuerden que magnitud es toda propiedad medible. La magnitud escalar. Recordemos que en física tenemos dos tipos de magnitudes, las escalares y vectoriales. Una magnitud escalar va a quedar definida por un número y su unidad, mientras que la vectorial voy a necesitar de un número, unidad y un vector. Y vamos a ver ahora cómo se determina o define un vector. También están los videos que explicaban esto en forma resumida. Tenemos, lo primero es el punto de aplicación. El punto de aplicación es donde se va a aplicar la fuerza. Acá tengo una mesa, tengo una copa. Y en este caso, dependiendo de donde yo aplique la fuerza, es decir, el punto de aplicación, voy a obtener diferentes resultados. En el primer caso, si empujo la copa sobre el pie, se va a tumbar de una manera distinta que si empujo la copa del borde superior. Después tenemos la dirección. Por ejemplo, una mesa. Y en esta mesa yo tengo una caja. Si yo le aplico, por ejemplo, le voy a poner otro color. Si yo aplico una fuerza en esa dirección, es distinto que si yo aplico una fuerza, por ejemplo, en esta dirección. Va a moverse en distintas direcciones, independientemente si la empujo de atrás o de adelante, pero ahí va a cambiar. Entonces, la dirección está dada por la recta de acción y nos indica más o menos el espacio geométrico por donde se va a desplazar. ¿Qué quiere decir? Que es el ángulo con el que actúa respecto a un eje de referencia. Eso después, más adelante, lo vamos a profundizar mejor. Después tenemos el sentido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta caja y aplico una fuerza en este sentido, va a ser distinto el resultado que si, por ejemplo, la fuerza la aplico en el sentido opuesto. Acá sabemos que va a ir para allá y acá sabemos que va a ir para el otro lado. Y por último tenemos la intensidad. ¿Sí? La intensidad es justamente nos indica, es el valor numérico, ¿sí?, que va a estar representado por el vector, obviamente. ¿Sí? A mayor intensidad, mayor efecto. Yo le aplico esta fuerza que está acá. Entonces, si yo a ese cuerpo le aplico una fuerza mucho mayor, obviamente que ese cuerpo va a sufrir una deformación también muchísimo mayor, muchísimo más grande, porque es mayor la fuerza. Después tenemos lo que denominamos sistema de fuerzas. Entonces, un sistema de fuerza es cuando sobre un cuerpo actúan más de una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta caja y sobre esta caja hay una fuerza acá, F1, y sobre esta acá hay una fuerza F2. Entonces, en física lo que hacemos es, representamos el cuerpo, que puede ser, por ejemplo, un punto,
y yo tengo, puede ser por ejemplo este punto, puede ser el cuerpo, y yo voy a tener acá, sobre ese punto voy a tener F1, y a continuación puedo hacer F2 porque están sobre la misma dirección. Y en este caso yo puedo obtener lo que se llama una fuerza resultante, que sería esto de acá. Esta sería mi fuerza resultante, que no es más que la suma de F1 más F2. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar resultante de un sistema de fuerza. Vamos a poner acá, esta es. Acá vamos a llamar a esto, sabemos que es la fuerza resultante. ¿Sí? La fuerza resultante es una única fuerza que puede reemplazar a las dadas, produciendo el mismo efecto. Entonces, ¿sí? Un sistema va a estar en equilibrio si la fuerza resultante es igual a 0. Quiere decir que ahí está en equilibrio. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué tipo de sistemas de fuerza tenemos. Sistemas de fuerza. Los que vimos hasta ahora eran los colineales. Los colineales son los que tienen igual dirección y sentido o igual dirección y distinto sentido. Por ejemplo, tengo un punto acá, una fuerza que actúa para allá, otra fuerza que actúa ahí. O tengo este punto, una fuerza que actúa para allá y una fuerza que actúa para allá. Ahí tienen distintos sentidos. Y también habíamos visto el sistema de fuerzas concurrentes. Los sistemas de fuerzas concurrentes es cuando tienen distintos sentidos y distinta dirección. Por ejemplo, acá la fuerza resultante es F2 más F1. Acá la fuerza resultante es F1 menos F2. ¿De dónde sale ese menos? Porque nosotros vamos a recordar como referencia el sistema de coordenadas cartesianos para tener una idea, que ya lo vimos en matemáticas, ¿se acuerdan? Tenemos X e Y. Entonces sabemos que si las fuerzas van hacia arriba la podemos tomar como positiva, si van hacia abajo la podemos tomar como negativa, si van hacia la derecha la puedo tomar como positiva, y si van hacia la izquierda las puedo tomar como negativas. Ese es mi punto de referencia, es el 0, 0 de un sistema de coordenadas cartesianas. Volviendo a fuerzas concurrentes, para resolver acá la fuerza resultante, tengo que usar el método del paralelogramo. Las voy a volver a dibujar acá. Tengo una fuerza así, F1, tengo una fuerza acá, F2. Entonces, sobre la punta de F1 voy a trazar una paralela a F2. Y sobre la punta de F2 voy a trazar una paralela a F1. ¿Sí? Entonces, el punto en donde se cortan esas paralelas es el punto final de mi vector. Ahí. Y esta es la fuerza resultante. ¿Cómo le asigno un valor numérico? Y tengo en cuenta qué escala utilicé para dibujar la fuerza F1 F2, mido esa distancia y luego a esa medida la transformo mediante mi escala a los newton o kilogramos fuerza o la unidad de fuerza que haya dado en el problema. Hay un caso especial que es el caso de cuando tienen 90 grados. ¿Sí? En este caso particular, cuando las fuerzas tienen 90 grados, que yo puedo hacer lo mismo, y acá estaría mi fuerza resultante, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, para este caso, porque esta que yo tengo acá también es F1, y esta que tengo acá también es F2, entonces me queda un triangulito, rectángulo. Esta va a ser mi fuerza resultante, esta van a ser las fuerzas, puedo ponerle F1, F2, es indistinto. Entonces, la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las fuerzas que tengo. Entonces la fuerza resultante va a ser igual. Esta potencia, decimos que pasa como raíz, y esta sería la fórmula para el caso de que entre la fuerza F1 y F2 existan 90 grados. ¿Sí? También yo tengo que considerar para las fuerzas concurrentes el ángulo, que lo vamos a llamar alfa, que existe entre ambas fuerzas. Bueno, chicos, hasta aquí.